Muchas gracias, senador Mario Delgado. Bienvenidos todos al Senado de la República a hacer esta reflexión sobre la oportunidad de la reforma política del Distrito Federal, donde efectivamente, después de muchos años, estamos ante la oportunidad real de lograr una reforma política de fondo que permita no solamente de dotar de autonomía al gobierno de la Ciudad de México, sino de lograr un pacto fundacional entre las y los capitalinos que permita restituir plenamente los derechos políticos de los habitantes de la Ciudad de México. Yo creo que el punto de partida debe de ser que el objetivo de esta reforma es que los habitantes de la Ciudad de México dejen de ser ciudadanos de segunda para que gocen plenamente de los mismos derechos y prerrogativas que cualquier otro ciudadano, dada la característica del ordenamiento jurisdiccional de las entidades federativas, y que el Distrito Federal pase a formar parte en las mismas condiciones del pacto federal. Y la iniciativa, bueno, no es una discusión nueva, no voy a hacerle como lo hemos discutido con Mario Delgado últimamente, de cuando empezó la discusión sobre la autonomía de la ciudad, si en 1824, cuando se decide formar un distrito federal con un perímetro de 2 leguas a la redonda del Zócalo de la Ciudad de México, sacaba el ejemplo Mario del conflicto que hubo entre el virrey y pero la verdad es que, bueno, si nos vamos al pasado, el primer conflicto se dio entre Aguizotl y el cacique de Coyoacán, cuando quisieron traer agua de Coyoacán hacia el centro de Tenochtitlan, y ahí no lo desaforaron, ahí lo asesinaron para poder entrar a disponer de esa agua. Pero me remontaría un poco más a los años recientes, porque la reforma política del Distrito Federal es una demanda de todas las fuerzas políticas de la ciudad, no es una demanda exclusiva de las izquierdas. Yo recuerdo que en 1986, por ejemplo, la primera iniciativa para crear el Estado 32 fue una iniciativa pluripartidista. La presentó el entonces diputado Arnoldo Martínez Verdugo a nombre del Partido Acción Nacional, del Partido Socialista Unificado de México, del Partido Demócrata Mexicano, del Partido Socialista de los Trabajadores y un conjunto de partidos que algunos todavía existían en ese entonces, y se planteaba la discusión del Estado 32. Ya lo había planteado en la reforma del artículo 115 constitucional en la segunda legislatura, donde estuvo elegida Arnaldo Córdoba, en la idea de crear municipios en el Distrito Federal. Y gradualmente hemos venido construyendo acuerdos, como fue el plebiscito del 21 de marzo de 1993, que fue un plebiscito ciudadano que sienta las bases desde mi punto de vista para el establecimiento de abrir la jefatura de gobierno, convertir lo que era entonces la Asamblea de Representantes en una Asamblea Legislativa, y hasta el año 2000 abrir la posibilidad de elegir jefes delegacionales. Ha sido un proceso muy largo que hoy puede concretarse con modalidades distintas a las que planteábamos originalmente como Estado 32 y municipios para la Ciudad de México, el Estado de Anáhuac, como estaba previsto en la Constitución ante la eventualidad de un cambio de la sede de los poderes federales. Y lo que se plantea hoy es dotar de autonomía a la Ciudad de México, convertirlo en una ciudad autónoma, que no sería estrictamente la misma modalidad de los demás estados, donde el jefe de gobierno que sería la Ciudad de México, no del Distrito Federal, tendría las mismas atribuciones que cualquier gobernador. La Asamblea Legislativa se convertiría en Congreso local, teniendo todas las facultades para ser parte del poder, como dicen muy rimbombantemente los abogados, del poder reformador de la Constitución, de iniciar leyes y tener plena jurisdicción en sus atribuciones, con esta restricción que prevalece en materia de deuda,
que, lejos de desaparecer, se amplía para todos los estados de la República, porque ahora la nueva ley de responsabilidad hacendaria de los estados y municipios establece la posibilidad de que todas las entidades federativas contraten deuda a través del aval del gobierno federal, de la Secretaría de Hacienda. Pues esto, en la lógica, lo que prevalece es de tener una mejor calificación de la deuda y acceder en mejores condiciones a los empréstitos de cada una de las entidades. Yo, en lo personal, creo que pues, ayuda a los estados, pero de nuevo cuenta la tentación centralizadora se impone, dada la lógica de que sería la Secretaría de Hacienda quien estaría otorgando las garantías, fiscalizando el ejercicio de los recursos y minando ahora también las facultades de los congresos locales. Pero creo que en el caso del fortalecimiento de la Asamblea, del Congreso de la Ciudad de México, del jefe de gobierno de la Ciudad de México, es un avance muy importante. Y en el caso de las alcaldías, pues evidentemente el debate está en torno al alcance de sus facultades y atribuciones. Yo parto de reconocer que ya la forma de gobierno que actualmente existe en la ciudad, en algunos aspectos se ha agotado. El mayor nivel de agotamiento que tenemos se da justamente en las demarcaciones territoriales, a las que le seguimos llamando delegaciones políticas, donde con facultades muy limitadas, pues han venido constituyendo verdaderos cacicazgos delegacionales sin ningún contrapeso, y que es necesario establecer órganos de gobierno plurales que no solamente hagan contrapeso al jefe delegacional, sino que tengan facultades y atribuciones para hacer el seguimiento, la evaluación, la supervisión del ejercicio del gasto y de las obras y la prestación de servicios que se desarrollen en las delegaciones. Y hemos discutido sin lugar a dudas lo del establecimiento del sistema municipal. Y yo lo digo con toda apertura, aunque luego Arnaldo Córdoba se enoja mucho conmigo. Digo, ¿qué necesidad tenemos de reproducir un sistema municipalista que ha fracasado en el país? Porque hoy, lamentablemente, el municipalismo mexicano se ha agotado y tenemos, pues, a la inmensa mayoría de los municipios en una situación de precariedad, donde ni son libres, ni tienen autonomía, y el 99% de ellos, quizá más, dependen fundamentalmente de las participaciones federales y locales. Solamente 20 municipios en el país alcanzan a tener el 20% de sus ingresos como ingresos propios. Todos los demás dependen de las participaciones federales, al igual que los estados de la República. Hay entidades como Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Guerrero, que dependen el 98% de sus ingresos de las participaciones federales. Solo el Distrito Federal es la entidad que tiene el mayor número de ingresos propios. Yo me quedé en el 52%, Mario, de ingresos propios, quizá un poco más. Y le sigue el Nuevo León y el Estado de México, donde el Estado de México apenas llega al 9% de ingresos propios, siendo el presupuesto más alto del país. Entonces, ¿para qué reproducir un modelo municipalista que fracasó en una ciudad cuya pues, concentración poblacional y demanda de servicios exige otro tipo de tratamientos? Por eso se ha planteado lo de una administración unitaria con varias modalidades, porque no se trata solamente de modificar lo que es la estructura del gobierno y de la administración pública de la ciudad, sino establecer nuevas relaciones con el Ejecutivo Federal, con lo cual debe haber un estatuto de capitalidad y establecer claramente las áreas de competencia respectivas de la autoridad federal y de la autoridad local en tanto sede de los poderes federales, pero también una nueva forma de administración de la zona metropolitana, donde no nos cercenarán al Estado de México de nueva cuenta ninguna parte del territorio, sino que se plantea establecer una ley
federal de coordinación para la zona metropolitana del Valle de México, en donde exista una comisión ejecutiva de coordinación metropolitana que administre recursos federales, locales, municipales y de las alcaldías para la prestación de servicios que requieren atenderse de manera integral en una zona metropolitana de la magnitud de la que representan las actuales 16 delegaciones, 59 municipios del Estado de México y 5 municipios del Estado de Hidalgo. Y esto va a ser pues una revolución de la administración y del pública y del pacto federal, porque este sentará el precedente para establecer nuevas modalidades de gobierno en las 55 zonas metropolitanas restantes, e implicará desde un punto de vista modificaciones sustantivas al artículo 115 en materia de las funciones del municipio. Entonces yo creo que sí estamos ante la oportunidad de una reforma de gran envergadura, donde el centro y la preocupación nuestra debe ser que sea en esta ciudad de libertades y de avanzada un pacto fundacional. El Congreso Constituyente hemos avanzado en que no sea la Asamblea Legislativa electa en el 2015, sino que en el 2015 tengamos la elección de una Asamblea Legislativa y la elección de un Congreso Constituyente que en un periodo determinado publique una Constitución en donde no solamente se establezcan con claridad el nuevo estatus jurídico del gobierno local y la relación con los gobiernos federales, sino más allá de las instituciones de la democracia representativa, se incorporen elementos de la democracia directa. El plebiscito, el referéndum, la revocación del mandato, el presupuesto participativo, la iniciativa ciudadana, la candidatura independiente, y con una transversalidad plena en todos los aspectos en esta Constitución de la vigencia plena de los derechos humanos, sin perder los alcances y avances que hasta ahora tenemos en la ciudad. Y creo que esto va a implicar una transformación profunda. No solamente habrá un mayor número de alcaldías que las 16 actuales, los contrapesos serían efectivos en cada una de las delegaciones. Esto ayudaría a transparentar el ejercicio de los recursos locales y de las alcaldías, enfrentar los problemas de corrupción, la enorme discrecionalidad con la que actualmente actúan los jefes delegacionales y abrir nuevos espacios a la participación de los ciudadanos. Yo creo que sí se trata de una reforma mayor en donde podamos nosotros establecer reglas muy claras para evitar pues, lo que fueron las viejas restricciones, esa idea de que no podría haber autonomía por la presencia de los poderes federales, cuando la realidad ha demostrado que podemos convivir adecuadamente y tomar decisiones, aún pese a las limitaciones de la legislación, en otras áreas. Entonces yo creo que es bueno que hagamos este tipo de ejercicios. ¿Dónde están sentadas las diferencias ahorita? Uno, en la entrada en vigor de las alcaldías, que hay quien plantea que las alcaldías entren en funcionamiento en el 2015, lo cual resulta absurdo a estas alturas del 2014, donde todavía no aprobamos la reforma constitucional, porque aparte no basta establecer una constitución, sino todo el cuerpo normativo, el entramado institucional que va a regir a una ciudad autónoma, que por lo menos son 35 leyes fundamentales, en donde tiene que ver desde la ley de coordinación fiscal entre las alcaldías y el gobierno de la ciudad en una administración unitaria, en donde tenemos que definir la nueva condición de los órganos autónomos en derechos humanos, acceso a la información, esta autoridad electoral que después de la reforma electoral va a tener muchas complicaciones, y espero que esto pues se supere y entre en vigor hasta el 2018.
Y el otro tema es sobre el alcance de las atribuciones de las alcaldías y sus órganos colegiados, que serían electos por votación universal, libre, directa, secreta e integrados de manera por representación proporcional plena, pero hasta dónde es el alcance de las atribuciones de las mismas. Yo creo que la reforma constitucional debe sentar el piso mínimo, pero la Constitución local tendrá que definirlo. Y siendo un pacto fundacional de una nueva entidad, yo creo que además, una vez elaborada la Constitución, debe estar sometida al referéndum de los ciudadanos, para que tenga plena legitimidad, y esperemos dar estos pasos en los próximos días.